En ese contexto, Israel tiene que operar ante 2 millones de personas en un espacio muy reducido, con un grupo terrorista como es Hamas, que se infiltra en todas las instituciones que puede y en todos los lugares que puede. Bueno, en ese contexto se dio un incidente realmente lamentable esta mañana, que está obviamente en la tapa de todos los diarios del mundo y que genera mucha inquietud. Vamos a ver lo que publicaba AJN. Un ataque israelí habría alcanzado la única iglesia católica en Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel investigan el incidente y vemos parte de la iglesia de la Sagrada Familia, que es la única iglesia católica que efectivamente tiene la Franja de Gaza. Recordemos, vamos a ver imágenes de cómo quedó justamente esta iglesia después del ataque. Así era la iglesia obviamente antes, vas a ver una destrucción importante. Una iglesia que está a cargo del párroco Gabriel Romanelli, un cura argentino que desde el año 2019 se encuentra en Gaza, haciendo un trabajo obviamente muy importante. Es muy poquito lo que queda de población cristiana hoy en Gaza, porque obviamente la ley impuesta por Hamas en los casi 20 años que llevaba controlando Gaza generaron una persecución generalizada contra todas las minorías, pero la verdad es que Romanelli desde esta iglesia incluso le daba refugios a muchos civiles que obviamente huían del conflicto. Bueno, Romanelli termina herido como consecuencia de este ataque, por el cual ya hay 4 muertes confirmadas. Son heridas leves las que recibe el párroco, que tenía una relación muy estrecha con el Papa Francisco. Francisco, de hecho, según termina contando Romanelli después de la muerte de Francisco, iba y llamaba todas las noches a Romanelli para ver cuál era la situación en Gaza, por lo menos obviamente desde la perspectiva subjetiva de un representante de la Iglesia católica. Te decía, 4 personas muertas como consecuencia de este ataque, que fue confirmado por el cardenal Pier Battista Pizzaballa, que es el patriarca de Jerusalén. Recordemos, la Iglesia católica de Gaza responde al patriarca latino de Jerusalén, Pizzaballa. Esto es todo dentro de lo que es la Iglesia católica, es decir, con línea directa con el Vaticano. Bueno, de hecho, León XIV, el Papa emitió un comunicado también a través de la oficina de Pietro Parolin, que es el secretario de Estado, obviamente diciendo que reza por todos los habitantes de Gaza y particularmente por los miembros de la Iglesia. ¿Qué pasó? Bueno, está bajo investigación. ¿Qué pasó? Las Fuerzas de Defensa de Israel publican el siguiente comunicado explicando que obviamente nunca es un blanco elegido un sitio religioso, mucho menos un sitio religioso que en este caso no tiene ningún tipo de vinculación con el terrorismo de Hamas, porque obviamente, hay que decirlo, muchas mezquitas sí han sido utilizadas por Hamas como depósito de armas, lamentablemente con mucha complicidad en muchos casos de miembros, de líderes y de referentes religiosos extremistas dentro de lo que es el mundo islámico. Obviamente no es el caso cuando estamos hablando aquí de la iglesia católica en Gaza. Pero vayamos al comunicado, por favor, de vuelta, que publica la Fuerza de Defensa de Israel. El respeto a todas las religiones y lugares de culto es un principio fundamental para las Fuerzas de Defensa de Israel, incluso en tiempos de intensas hostilidades. Conocemos los informes sobre los daños en la Iglesia Católica de la Sagrada Familia en Gaza y estamos examinando el incidente cuidadosamente. Para ser totalmente claros, las FDI no atacan intencionalmente lugares religiosos o civiles. En un entorno operativo extremadamente complejo, seguimos haciendo todo lo posible para evitar daños a personas no involucradas. Bueno, por eso ningún país quiere la guerra. ¿Qué país puede querer la guerra? Jamás quiere la guerra. Los terroristas son los que quieren la guerra, porque no es que no les importa que muera gente. Hamas está celebrando estas muertes. Las celebra porque les sirve para su campaña de propaganda internacional contra Israel. Pero la realidad es que las guerras son terribles porque pasan este tipo de cosas. Algo inaceptable como que se ataque una iglesia se vuelve un hecho posible cuando estamos hablando de una guerra, de la intensidad y del tiempo que lleva ya la guerra
en Gaza. Habló también el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, publicó también un comunicado la cartera que conduce Gideon Sa'ar. Vamos a ver lo que decía en la Cancillería. Israel expresa un pésame por el daño causado en la Iglesia de la Sagrada Familia en la ciudad de Gaza y sobre cualquier víctima civil que se pueda haber producido. Las fuerzas de defensa de Israel están examinando este incidente cuyas circunstancias son todavía poco claras y el resultado de esa investigación va a ser publicado de forma transparente. Israel nunca elige como blancos a iglesias o a otros sitios religiosos y lamenta cualquier daño a sitios religiosos o a civiles que no tienen nada que ver con la situación del terrorismo. Esta es la realidad de una guerra que lleva 650 días y que continúa exclusivamente porque Hamás lo decide. O mejor dicho, porque Israel no está dispuesto a aceptar que queden 50 personas, 50 de sus ciudadanos en Gaza, ni está dispuesto a aceptar que los terroristas sigan controlando el enclave. Ahora, si Hamás se rindiera como Israel le viene pidiendo, si los líderes de Hamás estuvieran dispuestos incluso a irse, perdonándoles la vida, a irse a otro país y liberaran y entregaran a los 50 rehenes y desmontaran todo su aparato militar, la guerra terminaría hoy mismo. El gran problema es que Hamás está dispuesto a sacrificar hasta el último gazatí con tal de mantener viva su capacidad terrorista. A esto se enfrenta Israel. Pero bueno, obviamente es mucho más fácil pensar que aquí estamos ante un Estado malicioso que lo único que le interesa es matar niños. No, eso es el terrorismo. Por eso hay que condenarlo y no alabarlo como hacía el presidente Petro. Esto también en un contexto muy delicado de Medio Oriente por los incidentes que veíamos desde el principio de la semana en Siria. Incidentes que terminaron con el principio de una limpieza étnica de grupos islamistas, algunos de ellos beduinos, otros de ellos árabes, muy ligados a las fuerzas que llevaron al poder a Ahmed Shara, que es el presidente de Siria, que estaban provocando, insisto, una limpieza étnica contra los drusos, esta minoría étnica y religiosa que tiene 700.000 integrantes, 700.000 personas en el sur de Siria y que en la región de Sueida estaban siendo víctimas de estos ataques que llevaron a la intervención de Israel. Primero, para proteger a los drusos, porque Israel también tiene una población drusa importante, y en segundo lugar, para garantizar que no haya una militarización y sobre todo un avance del terrorismo en una zona que es fronteriza con el propio Estado de Israel y por su propia historia Israel sabe que no se puede permitir tener terroristas del otro lado de la frontera porque en cualquier momento hay alguna invasión. Pasó el 7 de octubre y pasó incontables veces desde 1948. Bueno, habló el primer ministro Benjamín Netanyahu. Ayer habíamos visto que le enviaba un mensaje a los drusos israelíes que querían cruzar la frontera para ir a asistir en muchos casos a amigos, familiares que viven del lado sirio. Habló acerca de los objetivos que tuvo Israel en esta intervención, que incluyó un bombardeo sobre el cuartel general de las Fuerzas Armadas sirias en Damasco, y esto es lo que dijo. פירוז המרחב דרומית לדמשק מהגולן ועד אזור הר הדרוזים. זה קו אחד. הקו השני, שמירה על האחים של האחים שלנו, הדרוזים בהר הדרוזים. שני הדברים האלה הופרו על ידי המשטר בדמשק. הוא שלח צבא דרומית לדמשק, לתוך האזור שצריך להיות מפורז, והוא התחיל לטבוח בדרוזים. את זה לא יכולנו לקבל בשום צורה. ולכן הנחיתי את צה"ל לפעול ולפעול בעוצמה. חיל האוויר תקף גם את כנופיות הרצח וגם את הרקד, והוספתי יד גם לתקוף בדמשק את משרד הביטחון. בתוצאה מהפעילות העצומה הזאת השתררה הפסקת אש והכוחות הסורים נסוגו חזרה לדמשק. זה חשוב, זה הפסקת אש שהושגה מתוך עוצמה. לא מתוך בקשות, לא מתוך תכנונים, מתוך עוצמה. ואנחנו משיגים שלום מתוך עוצמה, שקט מתוך עוצמה, ביטחון מתוך עוצמה, בשבע חזיתות. זו גם תהיה המשך המדיניות שלנו. לא נאפשר לכוחות צבא לרדת דרומית לדמשק, לא נאפשר לפגוע בדרוזים, בג'בל דרוז.
Esto es Benjamín Netanyahu. Muchos lo aman, otros lo odian profundamente dentro y fuera de Israel. Pero ahí él te daba una pauta clara de cómo considera hoy el gobierno israelí que tiene que actuar frente a sus vecinos, frente a sus enemigos. Paz a través de la fuerza. Demostrar la capacidad, el músculo que tiene el ejército israelí, porque solo así se puede conseguir una paz verdadera. La verdad es que si vemos cómo termina produciéndose el 7 de octubre, cómo Israel hizo durante muchísimos años, aceptó convivir con grupos que del otro lado de una frontera muy endeble eran capaces y decían abiertamente que querían destruirlo, eso terminó bastante mal. La idea que tiene hoy Israel, te guste o no te guste, es no nos vamos a permitir volver a convivir con gente que dice abiertamente que quiere exterminarnos. Y vamos a utilizar la fuerza, que es lo único que entienden, para hacernos valer. Por eso, ante la avanzada del ejército sirio aliado a grupos islamistas, Israel intervino con la fuerza con la que intervino. Bueno, hoy, a esta hora, estamos hablando de un cese del fuego que se mantiene, obviamente también con un papel decisivo de la administración Trump para forzar ese cese del fuego. ¿Se sostendrá o no? No lo sabemos.